Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero todos estén muy bien. Yo estoy aquí una vez más con ustedes, feliz de compartir este tiempo. Esto se está poniendo cada día mejor. La familia está creciendo y creciendo y creciendo y yo ya no sé ni cómo voy a hacer para organizar todo. Pero bueno, ahí vamos. Yo les prometo que me va a organizar, vamos a hacer las cosas bien para que todos podamos seguir en contacto y podamos seguir aprendiendo cada día más. En el video de hoy, como lo dice la presentación, vamos a ver cosas que deberíamos saber acerca de un vestido de novia, especialmente en cuanto a los terminados. Cosas que solamente las hacemos para los vestidos de novia, algunas de ellas o la gran mayoría. Entonces vamos a ver detalle por detalle. Vamos a trabajar con este vestido que estoy a punto de entregar. Hay unos detalles que les quiero enseñar que son del vestido por fuera y después vamos a ir y vamos a ver el vestido por dentro porque hay unos detalles bien importantes que debemos aprender, que necesitamos saber, que nos ayudan mucho a la hora de formar el vestido, a la hora de que la clienta se sienta mejor, para facilitarle muchas situaciones a la clienta, porque este es un vestido grande, un vestido un poco incómodo, entonces tenemos que pensar en muchas cosas. Ok, entonces vamos a trabajar en la parte de arriba, después la parte de abajo y después vamos a ver por dentro. Ok, bueno, entonces empecemos con la partecita de arriba. Bueno, este vestido tiene creo que en español lo llamamos, no mentiras, no sé cómo se llama, pero bueno, en inglés lo llamamos un ruche. Está así arrugadito, lo hemos hecho sobre el vestido. Esto requiere que tengamos un maniquí desafortunadamente y necesita que el vestido esté previamente adelantado. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos el cuerpecito, unimos los cortes por aquí, no el forro, solamente la parte de arriba, sin haberlo cerrado arriba con el forro, solamente la tela principal. Le ponemos las varillas, le hacemos lo que le vamos a hacer sin unirlo por los costados, lo ponemos sobre el maniquí, dibujamos unas líneas que en este caso para este modelo exclusivamente, yo voy a hacer un modelo haciéndoles este ruche exactamente para que sepan cómo es, pero hoy simplemente vamos a ver otras partes, otros puntos que son también muy importantes. Entonces, una vez yo tengo la pieza en el maniquí sin haberla unido con la de la espalda y sin haberle puesto el forro, solamente digamos con las varillas, si le voy a poner varillas o boning, como lo quieran llamar, entonces yo vengo y dibujo este vestido. Tiene, como pueden ver, un corte aquí, lo que quiere decir que yo tengo que venir y dibujar una línea aquí, una línea con un lápiz bien clarito, para que después no se note, porque quizás no lo vamos a poder quitar. Entonces cojo una línea y empiezo a hacer el ruche en esta parte, apoyándome sobre el maniquí, que salga y que salga aquí abajo. Ya lo veremos nosotros cómo hacemos. Después esto se cose a mano con puntadas muy invisibles. Mire, si se dan cuenta que aquí tiene una puntadita, si yo abro, mire, se dan cuenta que le hago puntaditas escondidas, mire. Son puntaditas escondidas para que no se vean y los mismos plieguecitos la van tapando. Ahora, en este caso, yo después vengo, aquí dejé esto abierto porque quiero mostrarles, si se dan cuenta, esta es una pieza que viene de aquí a aquí. Así, aquí corta, aquí termina, ¿se dan cuenta? Tiene que terminar exactamente aquí para que no se vaya a hacer un bulto en estas partes, para que esta parte no se vea grueso. Tiene que morir exactamente ahí y después la cubrimos con esta. Entonces de aquí para allá, hasta el costado, yo me vengo haciendo esta parte de la misma manera que hice la de arriba, pero trayéndola hacia aquí. Obviamente aquí tampoco he pegado la falda, ¿no? Estoy trabajando solamente en la parte de adelante del cuerpecito. Ok, entonces aquí vengo hasta este lado. Si la línea está aquí, yo me extiendo un poquito para que me dé lugar a coser. Todo esto va cosido a mano y hago las puntadas. Como pueden ver, todo esto tiene puntadas. Ok, una vez estando hecho este, entonces yo vengo con este otro lado que es el que viene a limpiar esta parte y esta parte. Entonces me vengo derecho, aquí también tengo el espacio.
me vengo derecho y hago todo exactamente igual. Le paso una costura aquí con la máquina, una costura alrededor con la máquina, le cojo puntadas y entro a hacer exactamente lo mismo con la espalda. Quizás ustedes no me estén entendiendo muy claramente, pero yo voy a hacer un video explicándole paso por paso cómo se hace esta clase de modelos, pero ese no es el punto que vamos a ver hoy, entonces no me quiero extender mucho en eso. Vamos a ver otros detalles en general del vestido. Bueno, eso en cuanto a ese ruche. Ahora, hay personas que me preguntan que cómo hacer esta tirita que llamamos tirita de espagueti. Esta tirita la tenemos que cortar al sesgo, pero tenemos que asegurarnos de que esté 100% al sesgo. Debemos cortarla larga, mucho más larga de lo que la necesitamos. ¿Para qué? Porque si alguna parte de la tirita se nos llega a torcer, entonces tengamos más tirita extra para evadir la que está mal y usar la que está bien. Después de haberla cosido, la pinchamos sobre la mesa de planchar con un alfiler, la tiramos así sin ponerla sobre la mesa levantada y le ponemos un poco de vapor o steam, no sé ustedes cómo lo llamen. Después la mantienen así sostenida un poquitico para que mantenga esa forma. Después de que se enfríe la mantienen así y ya pueden ustedes ver que la costura se ha ido toda para un solo lado. Entonces esa costura tiene que quedar debajo y encima tiene que lucir así, como que no se le ve la costura. Ustedes se dan cuenta que aquí la costura no se ve por ningún lado. O sea, esa es la manera de hacer estas tiritas de espagueti. Tienen que ir cortadas 100% al sesgo. Ok, ahora vamos a ver la parte de atrás. Este vestido, esta clase de vestido no podemos hacerle cierre invisible porque lleva muchísima tela aquí, entonces no nos va a quedar bien. El cierre invisible nos va a pellizcar la tela y quizás se nos va a dañar. No funciona para esta clase de vestidos. Entonces a este modelo yo tuve que ponerle un cierre corriente, cierre normal. Como pueden ver es un cierre normal, pero además le puse argollita y botón. ¿Por qué? Por dos razones. Lo uno, porque la argollita y el botón forrado, como se pueden ver, el botón debe ser forrado o botón de perlita, no puede ser cualquier botón, ¿no? Entonces en este caso son forrados en la misma tela. O sea, la falda tiene dos telas, esas dos telas se usan para forrar el botón para que quede igual y sobre todo para que dé el mismo tono, para que no vayan a quedar en diferentes tonos. Ok, entonces después de haber puesto el cierre se pusieron las argollitas con esta intención, porque es que como este maniquí no es la talla del vestido, por eso le queda un poquito apretado, pero porque no es la talla del vestido. Como ustedes pueden ver, como aquí hay tanta tela, el vestido el cierre se abre. Entonces la idea de ponerle argollita y botón es precisamente para cerrarlo y que se mantenga cerrado. Entonces aquí lo que conseguimos es que se vea bonito y que cierre completamente el cierre, porque por esa parte quedar tan gruesa, el cierre se abre un poco, si se dan cuenta. Entonces esa es la idea y esa es la razón por la cual cuando ponemos esos cierres normales, cierres corrientes, le ponemos botoncito con argollita para que cierre. Cuando el cierre es invisible, igual ponemos botoncitos forrados de decoración, pero no ponemos las argollitas, ponemos los botones a este lado para disimular esa línea que se hace en la espalda, para justificarla, para que no se vea simplemente como una raya, especialmente cuando son estas telas transparentes que se están usando ahora. Entonces ponemos el botón, el cierre, al lado derecho ponemos los botoncitos forrados seguiditos, pero son simplemente de adorno, no van a ser funcionales, no los vamos a cerrar. Ok, eso quería que me entendieran acerca de los botones, por qué lo hacíamos. No es solamente porque se vea bonito, es hay una razón adicional. Ok, entonces bueno, esta falda es una falda semirotonda, no es tan ancha, tiene un poquito de vuelo, es lisa. Vamos a mirar la parte de abajo. En la parte de abajo hay un detalle bien importante que quiero que ustedes vean. Quiero explicarles también eso y ya después vamos a ver la parte de adentro.
Bueno, este vestido aquí en la parte de tiene dos telas. Yo el video que hice del vestido de novia, el vestido grande, también le pusimos aquí adentro, en medio de las dos telas, le pusimos mujer. Yo creo que ustedes se acuerdan. Entonces así terminamos las telas principales. Entonces tiene estas dos telas. Tiene una de crinolina. Como el vestido no lleva tanto vuelo, no le pusimos gola, simplemente hicimos una faldita de crinolina para que le dé fuercita, y el forro va aparte. Pero además a esta telita de encima le hicimos orillito de pañuelo, creo que le llamamos en nuestros países. Aquí lo llamamos baby hem. Entonces esta es la manera como terminamos estas telas para que quede muy delicado. Esto aquí, se dan cuenta, esta es una costura. La costura, porque las dos telas están cortadas con el mismo molde. Entonces aquí yo he hecho una cadeneta en hilo para sostener las dos, para que esta tela no se me vaya para adelante, no se me vaya para atrás. En todas las costuras le he hecho una cadeneta para mantenerla siempre en la misma posición. Otra cosa que quiero mostrarles es esto. Esto tiene una razón de ser. Esto si lo hacemos al vestido, porque a veces la novia va a caminar por una parte que no está muy limpia, o quiere caminar rápido, o a veces algunas novias para bailar, ellas agarran el vestido de aquí, se ponen el vestido esto en la mano, y ellas pueden bailar, pueden hacer lo que sea, y el vestido simplemente lo recogen. Si se dan cuenta, como esta va agarrada a esta, entonces al coger esta se agarran todas. Para que la novia pueda bailar, esto no debe faltar en los vestidos que tienen cola. Siempre debemos tener la precaución de hacerlo. Lo hacemos largo, y ya si la novia desea más corto, ya después en la prueba si lo hacemos, se lo acortamos un poco. Pero siempre tenemos que tener la precaución de que lo tenga. Ok, bueno, estos son unos detalles así como principales del vestido en la parte de afuera. Ahora vamos a ver los detalles en la parte de adentro que hacen que el vestido orme, que son bien importantes a la hora de hacer el vestido de novia. Entonces voy a quitarlo del maniquí, lo pongo sobre la mesa y vuelvo con ustedes. Bueno, entonces aquí estamos con el vestido. Ya tengo el vestido aquí encima de la mesa. Esta parte se compra así, viene así. Simplemente la pegué a mano. Esto no lo hice yo. Compramos la tirita de acuerdo a la cantidad que uno necesita y simplemente se pega a mano. Lo pusimos aquí para cubrir la unión de la blusa con la falda. Entonces, bueno, esta partecita ya la habíamos visto, les había explicado. Entonces ahora vamos a ver por dentro. Yo les decía que cuando poníamos la blusita en el maniquí debía estar sin forro y sin estar cosida en los costados. Bueno, aquí voy a explicarles algo que tengo que explicarle más adelante en un tutorial, pero por ahora simplemente les voy a mostrar las maneras como lo podemos hacer. En este caso, la telita de arriba, yo no le puse absolutamente nada, simplemente la dejé con la forma que debía tomar. Esto, como les expliqué, lo hice sobre el maniquí, pero al forro le hice un trabajo grande para que tenga una muy buena horma y sea el que predomine. En este caso va a ser el que va a hacer que el vestido horme muy bien, ¿no? La parte del busto. Y tiene muchas cosas bien importantes para eso. Entonces, como se dan cuenta, yo aquí le puse varilla. Esto es varilla, pero fíjense que el vestido no tiene cortes. Aquí no tiene el corte de la copa. Esto es otro proceso que tengo que explicarles. Yo lo puse sobre el maniquí, se marca la forma de la copa de acuerdo al busto del maniquí, y en esa parte se pone la varilla, si ustedes llaman varilla. La varilla aquí en ambos lados. Le puse también una atravesada de aquí a aquí para que mantenga el vestido levantado aquí exactamente a la altura de busto. Además le puse varillas aquí, como pueden dar cuenta. Aquí le puse una que es ancha de 1 centímetro y aquí en estas partes una que es de medio centímetro. Se dan cuenta que lleva varias secciones de varilla aquí. Además hay algo bien importante. Bueno, esto es para colgar el vestido. Ustedes necesitan colocarle algo para colgar el vestido.
También le puse varillas aquí a los costados, no en el centro, sino aquí en la parte de atrás y aquí. Esto es algo bien importante de lo que les quiero hablar. Miren, esto es para meter el brasier. La chica, aquí cogemos el brasier, lo ponemos, lo metemos por aquí, por ambos lados. Ella se pone el vestido y antes de subirle el cierre, cerramos el brasier, abrochamos el brasier. Además, le estamos poniendo estos broches de presión, creo que lo llamamos nosotros, llamamos en nuestros países, pero de los grandes, no pueden ser de los pequeños, tienen que ser de los grandes. Aquí pongo esta, es la hembra, creo que la llamamos, y en el otro, en el brasier, pongo el macho. Entonces, para que cuando ella ya tenga el vestido acomodado donde es en el momento de la prueba, que ella lo sienta que está perfecto, que está bien, ahí le marcamos los brochecitos al brasier y en esos puntos ponemos el compañerito de estos dos para que ella al ponerse el vestido lo abroche y el brasier no se le vaya a subir, no se le vaya a bajar, mantenga siempre armado. Entonces, para el brasier, esto y esto. Y ella va a quedar feliz porque el vestido le va a formar bonito. Eso lo podemos hacer porque este vestido tiene bastante tela, no es transparente en ninguna parte, ni en el delantero ni en la espalda. Entonces son gracias que podemos hacer y ellas van a quedar felices porque el vestido se le va a formar muy bien. Además, el vestido tiene copa y el vestido tiene varilla. Esto no es necesario si la persona no quiere, está bien, pero esta clienta, ella quiere verse muy bien, quiere que el busto se le vea bien armado, entonces por eso usamos como todos los recursos, ¿no? La varilla, la copa, más la opción de que ella se pueda poner el brasier. Entonces esto es bien importante, yo les voy a explicar a ustedes cómo hacer este detalle para que orme bien cuando no podemos hacer muchas cosas en la parte de encima o no queremos darle mucho peso a la parte de encima porque ya es suficiente con toda esta tela que lleva encima, ¿no? El modelo quizás no nos permite o no se va a ver bien que le pongamos todas las varillas, toda a la tela de encima, que es como usualmente lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, esto para colgarlos, ya ustedes ven, aquí el vestido está forrado, la parte de abajo, normal. La parte de aquí, esta faldita, la de encima, esto es un Georgette, creo que lo llamamos nosotros en nuestros países. Esta la hice con puntada francesa, puntada guardada, costura guardada, como pueden ver, para que se vea muy suave, para que no se note, si se dan cuenta. Y bueno, chicos, esos eran los detalles que tenía para ustedes hoy. Estas son las cosas que creo que nosotros debemos aprender cuando estamos trabajando en los vestidos de novia, que nos facilitan el trabajo y sobre todo que hacen que la clienta quede mucho más contenta, porque la idea es que ellas queden felices, porque acuérdense que en ese momento hay mucha expectativa, ¿no? No solamente la novia, todo el mundo quiere ver cómo quedó el vestido, quién lo hizo y es bueno para nosotros también, ¿cierto? Que ella se vea linda. Con eso nosotros también ganamos. Ok, chicos, entonces este es el video que tenía preparado para ustedes hoy. Espero les guste. Cualquier inquietud déjenmelo saber y nuevamente muchas gracias por estar conmigo. En realidad se los agradezco de todo corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.